Francisco Villa nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, una minúscula población del municipio de San Juan del Río, Durango. Sus padres fueron Agustín Anrango y Micaela Arambula. Quedó huérfano siendo adolescente. Villa se crió para ser ranchero y no aprendió a leer. No tuvo la oportunidad de asistir a la escuela porque su familia le necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas de su padre. Tras el fallecimiento de su progenitor se hizo a cargo la familia trabajando de arriero en la hacienda El Gorgojito de Agustín López Negrete. En 1894 disparó e hirió al hacendado al encontrarlo ultrajando a su hermana, que tenía 16 años, y tuvo que huir perseguido por la justicia. Permaneció escondido en el monte donde se unió a los bandoleros, dirigidos por Ignacio Parra, cambiando su nombre por el Francisco Pancho Villa. Durante aquellos años fue apreciado por repartir entre los pobres gran parte de lo que robaba. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, se puso a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero. Fue un buen jefe guerrillero. Reclutó en sus tropas a jornaleros y pequeños colonos desposeídos de sus tierras y participó destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. Durante la administración de Madero estuvo a las órdenes del general mexicano Victoriano Huerta, que, desconfiando de él, le condenó a muerte por insubordinación. Pancho Villa fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri, donde estuvo encarcelado de junio a noviembre de 1912. En diciembre fue trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, de donde se fugó a las 3 de la tarde del día de Navidad. Se dice que durante su estancia en la cárcel aprendió a leer y a escribir. Escapó a Estados Unidos, pero regresó tras el asesinato de Madero y la llegada al poder de Huerta en el año 1913, uniéndose al ejército constitucionalista creado por Venustiano Carranza. Se hizo con el control del estado de Chihuahua y formó la División del Norte, ocupando las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez y Zacatecas. Demostró entre 1913 y 1914 que tenía el don para la administración pública, como gobernador provisional de Chihuahua. Restableció el orden rápidamente, abarató artículos de primera necesidad, abrió el Instituto Científico y Literario, condonó contribuciones atrasadas, emitió el papel moneda, creó 50 escuelas y envió a sus hombres para ayudar en la cosecha y ordenó la reparación de ferrocarriles y líneas telegráficas, teniendo el duro código que aplicaba a sus propias tropas. Estableció la ley seca para el ejército y amenazó con fusilar a quien encontraba bebiendo. Persiguió a fabricantes y destruyó cantinas. Decía que el alcohol era el culpable de las desgracias de las personas. Entró a la Ciudad de México junto a Emiliano Zapata en noviembre de 1914. Tras rechazar la autoridad de Carranza, sufrió una grave derrota en Celaya frente al general Obregón, por lo que se retiró al estado de Chihuahua, arrebatando propiedades a los grandes terratenientes. El 9 de marzo de 1916 cruzó la frontera y atacó a la ciudad estadounidense de Columbus, Nuevo México, matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma. Cuando fue derrocado Carranza en 1920, Adolfo de la Huerta le invita a deponer las armas, tras aceptar la amnistía firmando los convenios de Sabinas en 1920. Recibió en propiedad el rancho de Canutillo, de 25,000 hectáreas, cercano a Hidalgo del Parral, Chihuahua, que explotó con sus antiguos compañeros de la División del Norte, los Dorados. Tuvo innumerables amantes y fue polígamo, ya que con muchas de ellas contrajo matrimonio por la iglesia. Villa no fue un hombre agraciado, pero sí con una figura imponente al que no le faltaron mujeres para yacer con él, y para muchas de ellas quedar embarazadas del líder revolucionario era todo un honor. El número de sus amantes es imposible de averiguar, sin embargo, se han documentado hasta 23 esposas,
se consideró que Luz Corral fue el gran amor de su vida, aunque desde luego que no fue el único, y con casi todas sus mujeres Villa dejó descendencia. A todas les puso casa y mantuvo a sus hijos, incluso mandó a algunos a estudiar a los Estados Unidos. El 20 de julio de 1923, Francisco Villa emprendió el último viaje cuando se dirigía a una fiesta familiar en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el que murió acribillado junto con su amigo el coronel Miguel Trujillo dentro de su automóvil. En febrero de 1926, sus restos fueron profanados, desaparecidos la cabeza, que fue su entrega a William Ralph Gervais, quien pagó $5,000 por el trofeo. En 1976, sus restos mortales fueron trasladados al Monumento de la Revolución.